Shalom, Javerim, bienvenidos a un video más en www.koltufsefarat.com. Hoy con la segunda aliyá de Parashat Mishpatim, la cual va desde el capítulo 21, versículo 20 del libro de Shmot, el libro del Éxodo, hasta el capítulo 22, versículo 3 del libro del Éxodo. Y como toda esta parashá pues es un verdadero vademecum de leyes civiles, criminales, pues que cubren varios aspectos eh, de la vida pues del pueblo judío en la antigüedad, incluido, por ejemplo, pena de muerte para aquel que golpea y mata a un esclavo. eh, el caso de un daño colateral, es decir, si dos hombres están peleando y golpean a una mujer embarazada y pierde el niño, ¿cuál es el castigo por eso? Libertad de un esclavo si el amo lo golpea y pierde un diente, pierde un ojo. Eh, el caso de los animales de mi propiedad que se salen de las manos, esto se conoce como shor, el toro, y forma buena parte de lo que se ocupa el Talmud y la Mishnah en Masejet Baba Kama. Shor y bor, es decir, el toro, que es un daño eh, activo, y bor, que es un hueco en el piso en propiedad pública donde la gente se cae, que es un daño inmóvil. Y finalmente las leyes de hurto. ¿Qué pasa si un ladrón entra de noche? ¿Qué pasa si entra de día? Si se roba un animal y lo mata, si no lo mata, todo esto aparece en nuestra alía. Y en nuestra alía aparece también posiblemente uno de los pasajes más incomprendidos de la Torá, y es nuestra responsabilidad aclarar dentro del contexto judío de la Torá oral cómo debe leerse este pasaje. Esto es lo que se llama la famosa ley del talión, que aparece en capítulo 20, versículo 23 a 26. Dice, Venatata nefesh tahat nafesh, Ain tahat ain, shen tahat shen, yad tahat yad, regel tahat regel, kevi'ah tahat kevi'ah, petzah tahat petzah, habura tahat habura. En español, pagaréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y este texto es traído eh, frecuentemente como una prueba del primitivismo de la Torá y de la pequeñez moral del pueblo judío. Y ciertamente estos críticos ignoran profundamente la historia, tanto la historia de la ley del talión como la historia interna de cómo se ha interpretado este pasaje en la tradición judía. Entonces comencemos por la primera parte, que es la historia de la ley del talión. Ley talión viene del latín, lex talionis. Talio significa el límite de retaliación que yo puedo efectuar. En el mundo antiguo, Javerim, no había policía. La justicia quedaba por lo general en manos de la familia de la persona agraviada. Cuestiones de venganza. Lo que hace la ley del talión es limitar la cantidad de retaliación que yo puedo ejercer legalmente por una ofensa. Es decir, si alguien llega y me saca un ojo, yo no puedo ir y sacarle los dos ojos. En su interpretación más burda. Eso es lo que significa. Si la persona me rompe el brazo, no puedo ir yo y matarlo. Esto es lo que significa ley del talión. Y la Torá no es el primer texto donde esta ley aparece. La primera aparición de esta ley, incluso en este lenguaje de ojo por ojo, diente por diente, es en el Código de Hammurapi. Código de Hammurapi, más o menos siglo XVIII antes de la era común, sexto rey de Babilonia,
nos dejó una estela de basalto negro muy linda en cuneiforme y las leyes 196 a 200 leen de la siguiente manera. Si un hombre destruye el ojo de un hombre, ellos, la corte, destruirán su ojo. 197. Si uno rompe el hueso de otro hombre, romperán su hueso. Si uno destruye el ojo de un liberto, es decir, una persona que es esclava, pero ha sido mansumisa, o rompe el hueso de un liberto, debe pagar una mina de plata. Una mina es una cantidad, ¿no? Una mina, ¿sí? Una moneda. 199. Si uno destruye el ojo o el diente de un esclavo, debe pagar la mitad de su valor. Ley 200. Si un hombre hace caer el diente de otro hombre, se le saca el diente. Entonces, el código de Hammurabi tiene aquí una mezcla de compensación económica y de ley talión aplicada literalmente. Si una persona le saca un ojo a una persona, la persona recibe el daño físico correspondiente. Eh, Después de la ley del... y aquí vemos que la diferencia entre compensación monetaria y compensación física, es decir, extracción o ruptura del miembro correspondiente, es una cuestión de estatus. Si yo le rompo el hueso a alguien libre, entonces tengo compensación física. Si yo le rompo el hueso o le saco el ojo a un liberto o a un esclavo, y si yo soy libre, entonces doy compensación económica. Hay una estratificación. En la Torah vemos que esa estratificación no existe, no está cualificada. Y más aún, estudiando la interpretación rabínica de estas leyes, nos damos cuenta que los rabinos tienen una interpretación, al igual que el código de Hammurabi, mixta. Es decir, en algunos casos, en la mayoría de los casos, se está hablando de compensación económica. Es decir, yo no voy y le saco el ojo a la otra persona, sino que pago su compensación, sus gastos médicos, lo que no trabaje, una serie de compensaciones. Y solo en el caso de una pena capital, es decir, de que yo mate a otra persona, es entonces la retaliación física. Entonces, de acuerdo al Talmud, nefesh tachat nefesh, vida por vida, en ese caso sí es literal, es mamash, es compensación física. En todos los demás casos, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, hueso por hueso, en eso es compensación económica. ¿Ok? Y aquí hay que seguir la evolución de la ley del talión para ver por qué la interpretación rabínica en cierto modo es tan única en la historia de la legislación. La ley talión en el derecho romano y luego en el derecho anglosajón evoluciona a un sistema de pago. Es decir, en el código de Hammurabi tenemos tal vez la versión más barbárica del código, es decir, en efecto hay extracción de miembros, o sea, compensación física. Y en el derecho, especialmente en el derecho anglosajón temprano, se establece una noción que se llama el vergild, y es que cada persona, de acuerdo a su estatus social, tiene un valor económico. Entonces, una persona libre, varón, vale tanto. Una libre mujer vale tanto. Un niño, un esclavo, vale tanto. Y si yo mato a esta persona, independientemente de si es asesinato o es un accidente, yo debo pagar el precio de esta persona. Esto hacia el final del derecho romano es hacia donde se dirigía la mayoría de la legislación romana. Entonces, en el comienzo de este principio de la ley del talión, tenemos eh, una maximización del castigo físico y hacia el final de la ley del talión tenemos que todo se ha vuelto compensación económica. Y es en la legislación rabínica, la lectura
oral de la tradición judía, del texto de la Biblia, donde encontramos una tradición mixta, donde la pena capital merece, solo puede ser resurcida, solo puede ser restablecida con, o sea, un asesinato solo puede ser restituido con la muerte del transgresor, a pesar de que en la misma legislación rabínica es tremendamente complicado ejecutar a alguien, se necesitan dos testigos. Estos testigos tienen que ser testigos confiables, es decir, en la legislación rabínica es muy difícil ejecutar a alguien. Mientras que todas las demás ofensas se vuelven compensación económica. ¿Por qué digo que esta interpretación mixta muestra una gran sensibilidad moral? Es obvio que la interpretación simplista del texto, tal como aparece en el texto simple de la Torá o en el código de Hammurapi, es barbárico. Extraerle un ojo, cortarle la mano a alguien, bueno, sí, es un paso adelante de la barbarie, dejar que la gente se vengue restrictamente pues produce más malestar en el mundo, pero igual estamos hablando de mutilar a una persona eh, por un crimen. En ese sentido, reemplazar prácticamente todas estas cosas por compensación económica tiene mucho más sentido, sin llegar al extremo que llega el derecho anglosajón de darle un valor monetario a la vida de la persona. Una vez llegamos y decimos, bueno, su vida vale tanto, eso de cierto modo le da carta blanca a los ricos, poder matar a la persona que quieren y poder dar compensación. Y esto, al menos desde la perspectiva del Talmud, desde la perspectiva de la Torah oral, es absurdo. Si una persona de manera culposa mata a alguien, a pesar de que el sistema legal no lo pueda procesar, y en esto los rabinos son muy cuidadosos de que el sistema sea verdaderamente que una persona que vaya a ser ejecutada sea ejecutada con toda la evidencia del caso. Pero al menos en teoría, el único castigo que un asesino puede dar por su crimen es su propia vida. Mientras que en todos los demás casos, establecer un sistema correcto de compensación económica es la alternativa moral. Entonces, aquí tenemos a la Torá dentro de su historia legislativa. Aquellas personas que simplemente dicen, ojo por ojo, diente por diente, el Dios vengador del Antiguo Testamento, no saben historia. No saben historia. Y no están viendo la Torá dentro de un continuo que va desde el código de Hammurapi hasta el derecho romano, el derecho anglosajón, hasta el derecho constitucional de nuestros días. Y hay que entender que nosotros no podemos separar el valor constitucional de la Torá como ley fundamental del pueblo judío de la jurisprudencia. Eso es una fantasía protestante de que yo simplemente puedo abrir la Torá y saber de lo que estoy hablando. No, toca preguntarle a la gente que ha estado viviendo bajo este código por miles de años, ¿ustedes cómo lo leen? ¿Ustedes cómo lo leen? Y esto es cierto, Javerín, en todos los sistemas legales. Si ustedes leen el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, dice en el preámbulo, todos los hombres son creados, son dados por su creador, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Ok? Cuando la Constitución de los Estados Unidos fue escrita por Jefferson en el siglo XVIII, hombres aquí significaba varones blancos de más de 18 años cristianos. Eso es lo que significaba la Constitución. Hoy en día, a través del proceso jurisprudencial de lo que define la misma Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos ha
ha ensanchado esta definición de quién es un hombre. ¿Ok? Entonces, tratar de leer ojo por ojo, diente por diente, simplemente abriendo la Biblia y no consultando la Torah oral, que es como se ha interpretado tradicionalmente a través de milenios este texto, es lo mismo que tratar de juzgar la Constitución de los Estados Unidos por la intención original de aquellas personas que lo escribieron sin tomar en cuenta cómo ha evolucionado esta idea a través de los tiempos. ¿Ok? Entonces, les dejo esto para que pensemos. Desafortunadamente, la ley del talión ha sido utilizada fuera de contexto como un ataque a la Torá, siendo que dentro de su contexto histórico, ciertamente es un avance incluso en sus versiones más barbáricas, como el Código de Hammurabi, y leyéndolo a través de la óptica rabínica, la ley del talión se nos aparece en el derecho judaico, en mi opinión, en su claridad moral más favorable, sin caer en los excesos del derecho anglosajón antiguo, sin caer en los excesos del derecho babilonio antiguo, sino transitando ese justo medio entre darle a la vida humana el valor que se requiere y previniendo sufrimiento extra, incluso para aquellas personas que han causado sufrimiento. Para coltubsefarat.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.